Voy a iniciar una serie de videos de grafos o graphs en donde me voy a enfocar principalmente en algoritmos de búsqueda y su implementación en código de cómo para encontrar cómo llegar desde un nodo a un nodo destino. Los grafos son conceptos computacionales que nos sirven mucho para representar, por ejemplo, redes. Las aplicaciones típicas son redes sociales o mapas, ¿no? Cómo llegar de una ciudad a otra. En otro video voy a explicar más los conceptos de un grafo, además de cómo implementar un objeto grafo en Python. Pero en este video voy a empezar con un algoritmo de búsqueda fundamental, Depth First Search, DFS, y voy a explicar cómo funciona de forma bastante breve para después implementarlo en código. Además, les digo, en otros videos voy a explicar otros algoritmos de búsqueda y también cómo implementar un objeto grafo en código. Por lo pronto, vamos a empezar con cómo funciona Depth First Search. Empezamos. O sea, de aquí tengo en la pantalla un grafo, les digo, si han visto anteriormente conceptos de grafos, espero que esto tenga sentido, ¿no? Pero realmente lo que queremos hacer es, vamos a decir, vamos a poner este nodo inicio, vamos a ponerlo en color verde. Entonces, queremos llegar del nodo inicio S al nodo destino que estoy marcando en rojo X. Podríamos pensar que esta es la representación de cómo llegar de México a Colombia, por decir algo. ¿Sí? Entonces podemos hacer escalas en diferentes países, vamos a decirlo así. Es una representación, ese es un ejemplo típico de una aplicación de un grafo o un graphs. Lo que voy a hacer entonces es explicar cómo funciona Depth Search. Para esto voy a utilizar, déjenme cambiar aquí de color. Se conoce también como DFS, por sus siglas. Y lo que tenemos que entender, y lo más importante de explicar de este algoritmo, es que depth, el algoritmo va así, en toda la profundidad, explora toda la profundidad, hasta el fondo de una rama, si vamos haciendo una expansión tipo árbol, y llega hasta una de las hojas y encuentra una solución. Y esa solución es la que devuelve. Después existen variantes del algoritmo donde podrían haber mejoras, pero ese es el punto que tenemos que tomar en cuenta. Va a irse explorando nodo por nodo hasta ver si encuentra una solución siguiendo un camino determinado. Y esa solución, tratando de encontrar de forma rápida una solución. Sin embargo, muchas veces esta solución no es la óptima. También vale la pena mencionar que la forma de llevar los nodos en un algoritmo DFS es a través de una estructura de datos tipo stack. Es decir, la última entrada es la primera que sale, es decir, tipo LIFO, last in, first out. Entonces, vamos a explicar esto. Vamos a suponer entonces que tenemos aquí nuestra estructura de datos, vamos a llamarla, usualmente yo la represento entre llaves. Y lo que va a pasar entonces es que vamos a empezar y vamos a empezar haciendo, déjenme dibujarlo por aquí. Vamos a empezar con el nodo S. Aquí está. Y del nodo S podemos llegar a, B, C y D. Entonces voy a poner aquí en mi estructura de datos, esta va a ser mi estructura de datos, y aquí va a ser, voy a poner que ya tengo el nodo S, es el que estoy explorando. Entonces de aquí me puedo ir hacia A, hacia B, a C o a D. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí tenemos que estos son los posibles caminos a donde puedo llegar a partir de S. Y entonces, esto significa que vamos a tener que nuestra estructura de datos, les digo, es un tipo de stack. Entonces, nuestros siguientes nodos van a ser en la ruta SA, SB, SC y SD. Para llevar un orden voy a hacer expansión en orden alfabético, es quizá lo más común y para explicaciones creo que funciona muy bien. Entonces, esto quiere decir que si esta es la parte extensiva de nuestro stack, este es el siguiente nodo que se va a explorar. Y otra cosa que vale la pena mencionar es que este es un grafo de tipo no dirigido, undirected, dado que no tenemos flechas que nos indiquen el sentido de un nodo al otro. Los nodos también se conocen como vértices o vertex. Entonces, por ejemplo, podemos ir del nodo S al nodo A, pero también podríamos ir del nodo A al nodo S. Existen también grafos dirigidos donde podemos definir la dirección que sea de un solo sentido. Entonces, de S podemos ir a A y entonces ahora vamos a explorar el nodo A, que es el primero, el que está hasta arriba del stack. Y aquí hay una parte muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando utilizamos este algoritmo. Y vamos a explicarlo, vamos a hacerlo. Del nodo A podemos ir al nodo. Vamos a suponer que el S es el primero porque el nodo S es el start, entonces ese no voy a respetar ahí el orden alfabético, siempre va a ser el primero que voy a poner. Entonces podemos ir de A a S, podemos ir de A B y podemos ir de A a G. Podríamos hacer esto.
Podríamos ir en todas estas rutas. Y entonces así nuestra ruta sería, o nuestro stack, estaría con SAS, SAB, SAG y los otros nodos SB, SC y SD. SB, SC y SD. Y nueva cuenta, entonces, aquí tendríamos que explorar S. Pero ahora veamos, aquí vamos a ver, va a haber un detalle que nos va a dar un problema, porque ahora al explorar S, de S podemos ir de nueva cuenta a B, C y D. Entonces aquí iríamos, y no lo voy a dibujar todo, a B, a C y a D. Y notamos que estamos repitiendo el patrón con el cual iniciamos, ¿sí? Porque la conexión de A a S repite el nodo S y el nodo S otra vez expande y ahora entraríamos otra vez en A y luego repetiríamos el patrón donde A puede ir a S y entonces nos iríamos en un ciclo, ¿sí? Por lo tanto entraríamos en un ciclo infinito de SA, SA, SA y así nos iríamos. Entonces, una de las restricciones de este algoritmo es que puede entrar en estos loops infinitos si no tenemos cuidado de que no expandamos nodos que ya hemos explorado previamente. Para esto, lo que usualmente se hace es llevar una lista o una estructura adicional donde vayamos guardando los nodos que ya expandimos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, me voy a regresar en este punto y además de nuestro stack, vamos a tener otra lista aquí que le voy a poner expandidos. Y vamos a revisar si el nodo que vamos a expandir ya ha sido expandido. En caso de que ya haya sido expandido, entonces no tenemos que volver a hacerlo. Por lo tanto, voy a regresarme, voy a borrar aquí, voy a borrar y voy a empezar otra vez desde el inicio, tomando en cuenta que ahora llevaremos una lista de nodos expandidos. Empezamos entonces y empezamos con el nodo S, con el start, y ya aquí lo ponemos en nuestra estructura de datos. Este es nuestro stack, vamos a ponerlo así, stack. Y aquí tenemos los nodos expandidos. Al momento de que nosotros ya decimos, ok, vamos a expandir ese, entonces nos iríamos al nodo, aquí sería el nodo A, aquí sería el nodo B, el nodo C y el nodo D. Y en ese momento también agregamos aquí en esta estructura donde vamos a llevar los nodos expandidos que el nodo S ya ha sido explorado. Entonces ahora ya tendríamos en nuestro stack, y lo voy a poner un poquito más hacia acá, es más, voy a mover todo esto para acá porque luego nos va a quedar un poquito más largo el stack, entonces así. Y entonces nuestro stack estaría dado por SA, SB, SC y SD. Entonces de aquí les digo, es un stack, por lo tanto vamos siempre a explorar el que está hasta la parte de arriba. LIFO, esa es una estructura, le podemos poner aquí que es LIFO, Last in, First out. Entonces el siguiente que vamos a expandir es el nodo A. Y aquí vamos a expandir A. A puede ir a S. Y pondríamos S, vamos a ponerlo nada más en este caso. Pero decimos S, antes de expandirlo o de poner SAS en el stack, lo que tenemos que hacer es S está en el grupo de nodos expandidos y si sí está, entonces no expandimos S. Nos evitamos esto y ya no tenemos que expandir S. Entonces de A a S ya no tenemos que ponerlo porque S ya ha sido expandido o explorado. De A a B, vemos aquí en el grupo de nodos expandidos y vemos que B no ha sido explorado. Por lo tanto, sí podemos poner de A a B. Y luego sería de A a G, checamos G, G no ha sido explorado y entonces ponemos aquí G también. ¿Sí? Y agregamos A en el grupo de nodos que han sido explorados o expandidos. Cuando vamos a expandir un nuevo nodo, algo que no he mencionado, por ejemplo, ahora nuestro stack, vamos a ponerlo así, sería SAB, SAG. Recuerden, el último que entró es el siguiente que vamos a explorar. SB, SC y SD. Y ahora vamos a explorar B. Cuando vamos a explorar B, en esta parte, siempre que exploramos un nuevo nodo, hacemos dos cosas. La primera que vamos a hacer es checar si este nodo es el nodo destino, ¿sí? Checamos, B es un nodo destino o es el nodo destino. En caso de que sí sea el nodo destino, entonces lo que hacemos es decir, aquí nos quedamos. La ruta es SAB porque ya llegamos a nuestro destino, que es B. Sin embargo, aquí hacemos, checamos, B es nuestro destino, no es nuestro destino, por lo tanto, vamos a expandirlo. Entonces, B se puede ir a S,
checamos S ya ha sido expandido, por lo tanto ya no volvemos a expandir aquí S. Luego checamos B se puede ir a, checamos en los nodos expandidos, A ya está aquí como un nodo que ha sido estudiado o explorado, por lo tanto ya no tenemos que volver a expandir aquí. Y luego B también puede ir a C, por lo tanto la única opción que tenemos realmente, que tenemos que colocar es B a C, ¿de acuerdo? Y nuestro stack ahora va a cambiar S, A, B, C, S, A, G, S, B, S, C y S, D. Seguimos así. Entonces, la siguiente, vamos a continuar con el proceso que hemos venido trabajando y el siguiente nodo, les recordamos, es un stack, es el último que fue agregado y hacemos que el siguiente en expandir sería C. Pero ahora tenemos que agregar que B ya ha sido expandido, ¿de acuerdo? Porque es el que acabamos de expandir. Y vamos a repetir, ahora vamos a checar con el nodo C. C nos puede llevar a S, pero S ya fue expandido. C nos puede llevar a B, pero B también ya fue expandido. C nos puede llevar a D y nos puede llevar a F. Checamos D y D no ha sido expandido. Entonces C nos puede llevar a D. Y hacemos C nos puede llevar a F. F tampoco ha sido expandido. Y colocamos aquí F. No olvidemos que C también lo tenemos que colocar en esta lista de nodos expandidos. Entonces, nuestra estructura de datos, nuestro stack, ahora sería S, A, B, C, D. Esta sería esta ruta de acá que nos lleva a D. También nos hace falta agregar la ruta que nos lleva a F. Ay, aquí no lleva coma, esto no lleva coma. Luego la siguiente ruta que nos lleva a S sería S, A, B, C, S, A, B, C, F. Luego tenemos S, A, G, S, B, S, C y S, D. ¿De acuerdo? Y así sería nuestro stack. Entonces, el siguiente nodo que vamos a expandir o que vamos a revisar es D. Entonces, llegamos a D y nos preguntamos, ¿D es el destino? Y decimos, no, D no es el destino, por lo tanto lo tenemos que expandir. Como no nos queda mucho espacio para seguir hacia abajo, lo que voy a hacer es ir recorriendo este mismo stack. Entonces, lo que vamos a hacer, esta parte de acá la vamos a recorrer y voy a hacer un poquito de trampa, entonces no voy a reescribir cada vez, sino nada más voy a actualizar aquí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, decimos, tenemos que expandir D, porque no es el nuevo destino, y de nueva cuenta repetimos el proceso que hemos venido haciendo. D nos lleva a S, pero S ya ha sido expandido. D nos lleva a C, y C ya fue expandido. D nos lleva a E, y nos lleva a F. Por lo tanto, tenemos que expandir E, y tenemos que expandir F. Y entonces nuestro stack, aquí vamos a recorrer esta parte, es lo que les decía que voy a hacer aquí un poquito de trampa. Aquí vamos a recorrer esta parte, así. Y tendríamos que el stack sería S, A, B, C, D, E, coma. Aquí vamos a cambiar, vamos a generar un nuevo espacio en nuestro stack. Y aquí sería S, A, B, C, D, I. Déjenme crear más espacio. S, A, B, C, D, I, F. Así estaría nuestro stack. Y entonces, de nueva cuenta, ahora tenemos que agregar a nuestra lista de expandidos. Vamos a bajarla un poquito, la voy a copiar. La voy a copiar para acá. Y entonces tenemos que S, A, B, C, D, S, A, B, C y D ya han sido expandidos. Y ahora el siguiente que tenemos que elaborar, bueno, vamos a evaluar esta ruta, que es la ruta que nos lleva a E. Y de nuevo, vamos a decir, llegamos a E y nos preguntamos, ¿E es el nodo destino? Resulta que no es el nodo destino, por lo tanto, lo tenemos que expandir. Y decimos, E nos puede llevar a D, pero D ya ha sido expandido, por lo tanto, no vamos a expandir D. Y E nos puede llevar a X. Entonces, hacemos aquí, expandimos E hacia X. ¿De acuerdo? Y eso sería nuestra siguiente ruta. Y ahora tenemos que poner la ruta, la más nueva, la última, la tenemos que poner en nuestro stack. Aquí así. Y entonces pondríamos que la ruta S, A, B, C, D, E, X es la siguiente. Además, también tenemos que agregar E a nuestro set o a nuestra lista de nodos expandidos.
Y entonces ahora decimos, bueno, ya expandimos, tenemos que explorar esta ruta y ahora decimos X. X es nuestro destino y decimos, sí, X es el destino. Por lo tanto, en este momento decimos X es el destino y en ese momento terminamos, porque ya esa es la ruta que nos lleva a nuestro destino mediante un algoritmo muy simple de Depth First Search, donde la ruta sería S nos lleva a A nos lleva a B, B nos lleva a C, C a D, D a E y finalmente E a X. Tomemos en cuenta que tuvimos que utilizar esta lista o set de nodos expandidos para no entrar en un loop infinito donde expandamos SA, 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 como explicamos hace un momento. Y de esta forma terminaríamos el algoritmo y el algoritmo nos devolvería esta ruta. Como podemos ver, posiblemente no es la ruta óptima. Digo, habría que definir cómo pensamos o cuál es nuestra definición de ruta óptima. El algoritmo trata de devolver una ruta que sea una respuesta, un camino del origen al destino de la forma más rápida, por lo tanto se va así explorando hasta agotar un camino, pero no nos está dando una respuesta óptima, ¿no? Tal vez podríamos encontrar una respuesta más corta donde en caso de que definamos una ruta óptima como la más corta, S de X sería una ruta más corta, ¿no? Incluso hay otras rutas más cortas que pasar por toda esta S, A, B, C, D, E. Sería esta ruta, ¿no? Que estamos viendo definitivamente no es la más óptima, o al menos no es la más corta, ¿sí? Podríamos tener, por ejemplo, pesos asignados a cada conexión que se llama edge en el contexto de grafos y tal vez eso sería una forma diferente de evaluar cuál es la ruta más óptima. Sin embargo, esta es la solución que DFS nos arroja. Ahora, esta es una forma de implementar DFS muy sencilla. Podríamos implementarlo de tal forma que vayamos haciendo una especie de backtracking y ese backtracking nos regrese a un punto previo y luego exploremos diferentes soluciones y encontremos todas las soluciones posibles a través de la aplicación continua del algoritmo de DFS o Depth First Search. Y de esta forma mejoramos un poco el algoritmo arrojando todas las soluciones posibles y ahí podríamos elegir cuál es la más óptima o arrojando al menos 5 soluciones y elegir la más óptima. Sí, son diferentes variantes en las que se puede implementar el algoritmo. Sin embargo, independientemente de la variante, si analizamos diferentes rutas, siempre es importante llevar una lista o un set de nodos expandidos para no entrar en loops infinitos. ¿De acuerdo? Entonces, de forma muy breve, este es el algoritmo DFS o Depth First Search. Esta es la forma en la que funciona. Y en los siguientes videos les digo, vamos a explicar otros algoritmos de búsqueda en grafos. También vamos a explicar grafos a más detalle y vamos a implementar un objeto grafo. Y además vamos a implementar el código de estos algoritmos que estamos implementando. Por lo pronto, espero que este video haya sido de utilidad. Les agradezco mucho que lo hayan visto y nos vemos en el siguiente video. Continuamos.